Y hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos todos a un nuevo video para el canal. Gracias a todas las personas por su gran apoyo. Y esta vez voy a hablar sobre las devoluciones de Walmart, porque ya he visto muchísimos comentarios de personas que compran en Walmart y les devuelven la compra. Incluso llegan a comprar y al siguiente día o a los 2 días le llega un correo diciéndole que ha cancelado su compra. Ok, así que bueno, voy a hablar de diferentes alternativas de por qué Walmart está haciendo eso, y también te voy a dar la solución, o al menos la que me funciona a mí, de cómo comprar en Walmart sin ningún problema. Así que bueno, comencemos. Una vez en Walmart podemos observar la interfaz de que Walmart literalmente vende muchísimas cosas, pero ese no es el punto. No voy a hablar de lo que vende y nada, sino que vamos a ir directamente a lo que sería nuestra cuenta. Ok, vamos a darle donde dice code. Una vez cargada la cuenta, vamos a darle acá. Bueno, yo le voy a dar aquí para que vean las órdenes y las cosas que he pedido sin ningún problema. He pedido varias cosas, no he seguido comprando en Walmart porque he estado comprando en Amazon, en otras páginas, y realmente en cualquier momento vuelvo a comprar en Walmart, pero no he tenido problemas con las devoluciones. Ok, pero vamos a estudiar un poquito más este tema. Vamos a bajar aquí, vamos donde dice ayuda. Aquí en las órdenes vamos a órdenes canceladas, o por qué Walmart cancela las órdenes, y aquí aparecen algunos motivos y ya voy a explicar. No sé leer tanto inglés, entiendo una que otra cosa, pero vamos a traducir. Ok, una vez traducido vamos a leer esto y vamos a leer que las razones más comunes para cancelar un pedido son: ok, límites en cantidades disponibles. Obviamente puedes realizar la compra y caducó, se terminó las cosas que estaban comprando y pueden que te cancele la orden en ese momento. Ok, el artículo está agotado, precio u otros errores deslistados. Normalmente a veces sucede mucho esto porque Walmart en su sistema tiene mucha falla. Ok, nuestro departamento de prevención de fraude o crédito necesita información adicional, y es aquí donde quiero ahorita tocar un tema: transportista, un método de envío no disponible. Ok, voy a dar aquí una explicación. Una vez iba a comprar en Walmart y me aparecía que no tenían delivery. O sea, si no sabes o eres nuevo, puedes que compres el artículo y el artículo pase varios días y por no retirarlo también te devuelvan la compra. Tienes que tener muy en cuenta que a la hora de comprar tiene que aparecerte el track shipping, que es un carrito del delivery, para que puedas procesar tu orden. Ok, usar una versión anterior de navegador aplica. Bueno, ya está, no. Vamos a leer esto que de acá, que es muy importante, y vamos a tocar un punto muy importante, que es prevención de fraude y crédito, que necesita más información adicional. Ok amigos, aquí este es el punto que quiero tocar, y es que tienen que saber que Walmart no está trabajando en estos momentos con las tarjetas de crédito Visa, o son muy pocas. De igual manera no está trabajando con todas las tarjetas Mastercard, y es por eso que en este momento ha habido muchísimas devoluciones de paquetes, muchísimas, y han cancelado muchísimos paquetes por eso. Ok, vamos a darle un pequeño ejemplo de lo que sería estas tarjetas de créditos virtuales, como lo que es Zinli, Wally y muchísimas tarjetas virtuales más. No la están aceptando porque dicen ellos que viene de tarjetas fraudulentas, y porque han tenido muchos problemas de compras y devoluciones que han tenido que realizar, porque luego está el refund de esta dicha empresa de Walmart, y han metido mucho refund, devoluciones por tarjeta de créditos estafadas. Ok, así que bueno, por eso es una de las mayores razones que Walmart en este momento no está aceptando tarjetas de crédito Visa, y por eso hay veces que te aceptan la compra y lo que hacen es devolverte el dinero, porque dicen ellos que puede ser un fraude, así tu tarjeta sea personal. Eso es lo que dicen los términos y la política de ellos. Ok, así que bueno, ¿cómo he logrado yo realizar mis compras?
Como pueden observar acá, yo he comprado y he pagado totalmente todo con PayPal, pero otra opción es que no he pagado con mi tarjeta de crédito que está asociada al PayPal, sino que he pagado con saldo principal de PayPal. Así que bueno, este es un tips que te voy a dar. Si vas a comprar en Walmart, debes pagar, bueno, y tienes problemas con las devoluciones, pagas con el saldo principal de PayPal. No pagues con la tarjeta de crédito porque también puedes tener ese error, ¿ok? La única vez que tuve error comprando en Walmart, ya lo voy a dejar aquí en la pantalla, es que a la hora de comprar Walmart tenía un problema de sistema y no me cargaba la opción del saldo principal. Disculpen lo feo de la imagen, sino que es lo único que tengo en ese momento. Le tiré fotos de ese momento a la hora de comprar. Otra cosa, les recomiendo comprar desde ordenador. Si sale de teléfono, ok, fino, pero les recomiendo comprar desde ordenador, desde un mismo ordenador, desde una misma IP, para que todo salga bien. Entonces, volviendo a la compra de PayPal, no me cargaba el saldo principal. Yo pensé que era error, llamé a Walmart y me dijeron que sí estaban aceptando pagos con PayPal. Ok, normal. Seguí cargando hasta que un momento sí me permitió realizar mi compra normalmente de Walmart y no me devolvieron ninguna compra, no me devolvieron ningún dinero ni tuve ningún problema. Así que bueno, ese es un tip que le voy a dar. Si tienen problemas con su tarjeta de crédito, les recomiendo dirigirse a PayPal, recargar PayPal solamente al saldo principal, obviamente con su PayPal verificado, para que puedan comprar en Walmart. Si quieres, hagan la prueba con algo que cueste $20, $15, que sea sumamente económico, y luego que vean que funcione, compran lo que quieran, compran algo más caro, ¿ok? Así que bueno, eso es un tip que les voy a dar. Así que bueno, amigos, si te gustó este video, dale like, comenta y suscríbete y déjame en los comentarios si te funcionó el tutorial. Así que bueno, nos vemos en otro.